hora, tuvimos un inconveniente técnico, les agradezco a todos por haber esperado, se nos cortó la luz y tuvimos que salir a otro lugar para poder conectarnos. Como verán, no tengo la biblioteca atrás, así que saben que no estoy, como siempre, en el estudio. Quiero agradecerles a todos, primero al doctor Daniel Cesari por estar nuevamente con nosotros. En este sí es el anteúltimo mate jurídico de este año. Y como todos estos encuentros que hemos tenido, quiero darle las gracias al doctor Basalo por estar con nosotros, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, por acompañarnos, y bueno, siempre estar presente para seguirnos en estas locuritas que tenemos de hacer estos mates jurídicos para seguir capacitándonos y ser, como él dice siempre, mejores abogados. Así que les paso la palabra para que lo saluden al doctor Bienvenido Basalo. Gracias, Bebe, por estar, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Alejandra por invitarme a este anteúltimo mate jurídico que nos ha ilustrado durante todo el año el Foro de Abogados de San Francisco Solano. Un saludo y un agradecimiento al doctor Cesari, nuestro disertante del día de hoy, por la colaboración que hace a la formación de los colegas. Y bueno, invitarte para que el año próximo sigas en este camino, Alejandra, vos y todo el foro, de poder ser, como bien decís vos, mejores abogados y a poder haber aprovechado un poquito este tema de la pandemia para seguir formándonos, no obstante la cantidad de restricciones que hemos tenido y que seguimos teniendo en el ejercicio profesional. Así que un saludo a todas las abogadas y todos los abogados. Seguramente el lunes estaré para desearle las fiestas. Ahora seguramente nos pondremos de acuerdo con qué acto vamos a hacer. Te llamaré por privado, Alejandra. Y bueno, lo dejo con el anfitrión. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por esperarnos, Bebe, por este problemita técnico que tuvimos, por acompañarnos siempre. Sabés que no solo te agradecemos tu acompañamiento, sino que toda la comisión directiva pertenece al Colegio de Abogados de Quilmes, somos todos miembros del Colegio de Abogados de Quilmes y acompañamos todas las capacitaciones, y esto es en pro de todos los colegas, que ahora Solano ya no capacita solamente abogados de Solano, sino que tenemos abogados de toda la República Argentina que nos acompañan, y que, bueno, la pandemia nos trajo este tipo de cuestiones que fueron feas, muchas cuestiones feas que pasamos, pero también tenemos esto que el foro pudo crecer y acompañar al colegio en las capacitaciones, y gracias por tu apoyo. Nos vemos el lunes, quedas notificado a nuestro último mate jurídico. Ya estoy notificado. Sí. Gracias, Bebe. Ahora sí lo pasamos con el doctor y un gran amigo, Daniel Cesari, un genio del derecho penal, así que profesor también, juez ahora, y que los va a llenar de conocimiento, como siempre nos llenó a todos sus alumnos. Así que los dejo con el doctor Cesari. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación una vez más. Perdón, estoy atendiendo algunos temas paralelamente. Decía gracias por la invitación, y bueno, es la última charla del año y no podía ser de otra forma más que con algún tipo de desafío, ¿no? Como broche de un año que nos presentó muchos desafíos a todos como sociedad y como individuos. Así que bueno, esta vez voy a tratar de cumplir un desafío personal que nunca logro, que es tratar de meterme en los 40 minutos lógicos que tiene una disertación y no extenderme a las 2 horas que habitualmente les robo. Así que trataré de focalizar y tratar de resumir un poquito, cosa que a mí me cuesta, pero bueno, intentaremos. Si hay algún problema de modulación, sonido o de imagen, vos me vas diciendo, me interrumpís, no hay ningún problema, ¿sí? Sale todo perfecto, Dani, todo perfecto, y nosotros encantados de tenerte como siempre. Esos 40 minutos no te creemos nada, pero sabemos que vamos a disfrutar todo el tiempo posible, así que te escuchamos. Gracias. Vamos a tratar de que así sea. Bueno, ahí está Rafael desde España pidiendo la dirección, se la voy a volver a mandar porque no se podía. Bueno, bien,
Vamos a comenzar. La emoción violenta es, en términos generales, lo que se denomina en derecho penal un atenuante del reproche que el Estado tiene previsto para los ciudadanos que cometen determinados delitos. En esta dirección, lo primero que tenemos que recordar es que el derecho penal danza en torno al principio de tipicidad. Esto es la descripción previa de un comportamiento humano, ¿sí? Lo que se denomina una conducta. Y esa conducta debe tener, previa a su ejecución prevista, legislada, una consecuencia punitiva, es decir, una sanción. Esto es lo que hace el concepto de tipo penal, la unión de conducta más consecuencia punitiva. Las consecuencias punitivas que tiene el derecho penal argentino son 5, son las que están establecidas en el artículo 5, y son las penas de reclusión, prisión, de multa e inhabilitación. La regla es decreciente. Artículo 5, 4 penas, o creciente, 4 penas en el artículo 5. En el caso de que ninguna de estas penas estuviera prevista para un comportamiento, estamos hablando de un tipo penal incompleto para el derecho penal argentino. De modo que, una vez más, solamente hablaremos de tipicidad cuando un comportamiento humano tenga prevista una de estas 4 penas que acabo de mencionar. Esto responde fundamentalmente al principio de legalidad que en el derecho argentino está en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Bien, dicho esto, también sabemos que el Código Penal tiene establecido 2 secciones, 2 partes, que técnicamente se denominan libros, libro primero y libro segundo. El libro primero contiene los principios generales, las normas genéricas de interpretación y conceptualización del derecho penal, mientras que el libro segundo se dedica a la descripción individual de cada una de esas conductas que tienen previsto una pena, es decir, se dedica a la tipicidad, de allí que reciba el nombre de libro segundo de los delitos, donde la palabra delito debe ser interpretada, al menos desde mi visión, como sinónimo de tipo penal. Digo esto porque en una conceptualización más profunda, ya desde el campo de la teoría del delito y de la pena, cuando hablamos de delito, ahí se escucha mi perro porque está llegando mi señal. Cuando se habla en teoría del delito del concepto de delito propiamente dicho, se está hablando de la conducta que comporta toda esa estructura compuesta por la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la punibilidad, pasando por diversas estructuras de la teoría del delito, esbozadas por los distintos autores, y que en rigor de verdad ninguna es mejor ni peor que otra, y que todas lo que hacen es construir una metodología investigativa de un suceso cometido por un ser humano para establecer si se ha violentado el orden jurídico penal y en consecuencia otorgar una respuesta legal emanada de la voluntad social. Todo esto que queda muy pomposo hablado no es más que el proceso de investigación de los hechos delictivos hasta el arribo de una condena y una consecuencia en una sanción efectiva. Bien, cuando digo efectiva, no de cumplimiento efectivo, sino efectivizada. ¿Sí? Cuando hablamos entonces del libro segundo, el derecho del Código Penal, en realidad estamos hablando de estas conductas que la población puede conocer y conocer también cuál es el reproche. Ponemos de ejemplo siempre el artículo 79 que dice que el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Fíjense que hablamos de 8 a 25 años por ser este el ejemplo claro de lo que se denomina los tipos penales con penas divisibles en tiempo. Divisibles se refiere a una condena que tiene un tiempo, un tope menor y un tope mayor, y una fluctuación temporal en el medio que queda a discrecionalidad del tribunal llamado a aplicar la condena. En rigor de verdad, la discrecionalidad no es tan así, ya que los jueces, cuando deben imponer una condena, tienen unos parámetros sobre los cuales deben posicionar sus fundamentos. Esto es la edad,
la condición social, la condición física, la condición intelectual, la condición cultural, económica, ¿sí? Las necesidades, etcétera, y sus antecedentes de las personas. Todo esto formado fundamentalmente en el artículo 41. Bien, entonces esa discrecionalidad es la que le va a dar al tribunal llamado a resolver la posibilidad de mensurar o de magnificar la pena según el caso particular. Volviendo un poco entonces a este concepto de tipo penal, vamos a ver también que el legislador ha establecido una suerte de ordenamiento de los delitos en orden al bien jurídico que se propone el legislador defender o proteger. De allí que, siendo el más importante la vida, da razón a que la nómina de los delitos en el segundo libro del Código Penal comience con los delitos contra la vida. Y ahí vamos, o de las personas, donde encontramos el bien jurídico vida, el bien jurídico integridad física, y luego pasaremos por el honor y los diversos delitos y los diversos tipos penales que afectan a los bienes jurídicos de mayor magnitud, para luego ir decreciendo en la cuantía, no tanto de la valoración, sino de la preeminencia en cuanto a la persona. ¿Sí? Primero la vida, la integridad, el honor, que va de la mano de la condición humana propiamente dicho, y luego pasamos ya a otros delitos como la libertad, la integridad física, a otros delitos, a otros bienes jurídicos, libertad, integridad física, propiedad, etc., como ustedes bien ya conocen. Dicho esto, el artículo, cuando dije al principio que la emoción violenta es un atenuante, justamente es un atenuante que impacta en estos parámetros, en esa discrecionalidad que decíamos que tenían los jueces para eventualmente aplicar una pena. Si bien el artículo 41 le da al tribunal la facultad de aumentar o disminuir la condena que merece recibir el autor de un delito, esa discrecionalidad está sujeta, como vengo diciendo, a la necesaria acreditación de ciertas condiciones que pueden permitir al tribunal decir, este señor en este caso debe ser más reprochable que en otra situación podría ser otra persona. Por eso las evaluaciones y las consideraciones de las cuantías punitivas son de orden absolutamente objetivo en cuanto a los elementos que se mencionan y naturalmente subjetivos en cuanto a los fundamentos de esos elementos que deben ser acreditados en cada persona y según las circunstancias. Me quedo un poquito con este concepto circunstancia porque lo vamos a ver integrando en el concepto de emoción violenta. Entonces ya tenemos que el legislador no solamente tiene penas divisibles por tiempo, es decir, con mínimos y con máximos y una brecha temporal discrecional en el medio, sino que también tiene parámetros donde esas discrecionalidades se van reduciendo. ¿Qué es la emoción violenta? Dijimos un atenuante. ¿Dónde nace la emoción violenta? Bueno, sería un poquito tedioso que empezara esta charla o continuara o se asentara la charla en la parte histórica. Siempre digo en mis charlas que una de las peores condenas que tienen los estudiantes al momento de enfrentar una materia es los capítulos, al menos en la Universidad de Buenos Aires, de la que yo egresé, todos los programas comenzaban con un capítulo que decía naturaleza jurídica y antecedentes históricos. Eran dos partes del programa que todos intentábamos de algún modo deportivo tratar de sortear, dejar en el olvido y si se podía lograr suprimir, era la mejor noticia que nos podía dar un docente. Con el tiempo uno se va dando cuenta del grave error que tienen los alumnos al apreciar eso como la parte tediosa o bien digamos como una parte soslayable, cuando en realidad el tiempo nos va demostrando que quizás es mucho más importante conocer la naturaleza jurídica de un atenuante o bien la naturaleza jurídica de un bien jurídico y de un delito que conocer a lo mejor
cuántos años tiene previsto de prisión la privación ilegal agravada. ¿Y por qué? Porque la naturaleza jurídica le es al tipo penal o a la ley lo mismo que la etimología al término. Cuando los que hemos tenido la fortuna, y digo la fortuna hoy de grande casi viejo, y no de adolescente casi joven, los que hemos tenido la fortuna de cursar casi 6 años de latín en la universidad, en la secundaria, mi colegio secundario es colegio universitario, dependiente de la UBA, de hecho es el primer colegio universitario de la República Argentina, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Claro, cuando nosotros estudiábamos latín, sufríamos. Viene la hora de latín, viene la señora de latín, usábamos otra frase para referirnos a nuestra profesora, éramos muy chiquititos, no entendíamos absolutamente nada, el valor de lo que estábamos estudiando. Con el tiempo uno se va dando cuenta que todo ese conocimiento que el latín nos dio nos permite comprender la razón de ser de muchos términos que hoy utilizamos, ¿sí? No solamente en lo jurídico. A los abogados muchas veces les gusta, les seduce introducir latinazgos en los escritos o en las alegaciones, pero lo introducen a modo de elegancia, ¿no? Como una suerte de escrito barroco, con decoraciones, cuando en realidad lo rico de la introducción del latinazgo es justamente procurar explicar en su exposición la razón histórico-jurídica de lo que se está alegando, que no siempre se cumple, nunca hay que hablar en términos generales, ni tampoco en particulares, pero sí reconociendo que en algunas pocas ocasiones se da esto, ¿no? El uso del latín, no como un enriquecedor del alegato, de la presentación, sino simplemente como una decoración. Y digo entonces lo importante de conocer el origen del idioma, del mismo modo que es importante conocer la naturaleza jurídica. ¿Y a qué nos referimos con naturaleza jurídica? Bueno, por ejemplo, saber que un embargo no es un embargo, sino que un embargo es una medida cautelar. Y cuando nosotros vamos a la naturaleza jurídica de la medida cautelar, ¿sí? Encontramos o conocemos cuál es la verdadera razón de ser. Y la razón de ser de la cautelar, ¿cuál es? Justamente generar cautela, generar cuidado, resguardar, ya sea el procedimiento, fundamentalmente esto se da en derecho penal con las detenciones y las prisiones preventivas, o resguardar los intereses económicos de las partes en juego, como se dan casi todos con el embargo, el aseguramiento del patrimonio del deudor o el patrimonio del eventual condenado en costas para que los felices abogados y los felices peritos puedan cobrar y por supuesto la víctima eventualmente ver satisfecho alguna parte o porcentual de su pretensión. Digo esto en derecho penal, ya que los resarcimientos de una materia penal no son los más provechosos para las víctimas, por eso siempre es mejor la recomendación que me daban no constituirse como actor civil en una causa penal, sino ir directamente por la vía civil de la mano de letrados que estén avesados al ámbito patrimonial, que no es un ámbito propio del penalista. Pero bien, eso, fíjense qué importante todo lo que dijimos de la cautelar, para que nosotros entendamos por qué razón un juez decreta un embargo y por qué razón una parte pide un embargo o por qué razón se prohíbe la salida de una persona, el acercamiento o la prisión, justamente por un resguardo. Entonces, como es importante conocer la naturaleza jurídica del embargo o la naturaleza jurídica de las cautelares, es importante conocer la naturaleza jurídica de todo. Entonces, uniendo esto a la emoción violenta, vamos a decir que la emoción violenta es un atenuante del reproche penal fundado en la atenuación del comportamiento que ahora nos llama a que sea juzgado. La emoción violenta, vale decir, no es una denominación de orden médico ni tampoco una creación unívoca del derecho. Es una denominación naturalmente jurídica y vamos a hacer esta digamos, discriminación
porque como veremos a continuación, en el ámbito de la emoción violenta, fundamentalmente vamos a hacer consideraciones de orden ajenos al derecho penal en modo inicial y luego las hemos de transmutar al campo del derecho. Como decía que no los quiero aburrir con la historia, solamente vamos a decir que la emoción violenta se incorpora en el primer código argentino hacia 1917 y se toma del modelo del código suizo de 1905 y fluctuó en el debate parlamentario con oposiciones a su incorporación en base a quienes decían, hay un discurso muy rico en su momento del diputado Moreno, que se preguntaba si los argentinos íbamos a tolerar que se matara por emoción, o que se matara simplemente por reacciones. La emoción violenta, que ha sido casualmente, esto me olvidé decirlo al principio, lo grato de esta charla con Alejandra es que justamente coincide la misma con el 5º aniversario de la presentación de mi tesis doctoral convertida en libro. Se hizo en la Universidad de Buenos Aires, allá en Buenos Aires, allá porque yo no estoy en Buenos Aires. Así que bueno, también acepté esta charla porque como una suerte de rememoración de ese acontecimiento importante para mí, por claro está. Y bueno, en aquel momento yo comentaba todos los orígenes de la emoción violenta que fui conociendo al amparo de la investigación y me pude remontar a la época de las partidas, ¿sí? Y descubrir que las partidas, este derecho penal basado en el derecho emanado de la religión católica y que rigió las primeras organizaciones instauradas en el viejo virreinato del Río de la Plata, tengan en cuenta ustedes que las partidas ya hablaban de una suerte, de un comportamiento muy próximo al que después se llamó emoción violenta, representado por el homicidio del señor que llegaba a su casa y encontraba a su esposa en una situación de intimidad sexual con un caballero que no era justamente él, y en el marco de esa situación daba muerte a este caballero. Ese homicidio, llamativamente, no tenía prevista ninguna condena punitiva, siendo la única responsabilidad por parte del imputado y de su defensor la de no solamente alegar, sino demostrar el elemento sorpresa. ¿Qué quiere decir el elemento sorpresa? El señor que llegaba y descubría esa situación no debería haber estado previamente en conocimiento de una situación previa de infidelidad o bien del conocimiento de esas relaciones paralelas, ya que si no, esto se vería corroborado como una situación de premeditación para un proceso de venganza. Entonces, si este señor demostraba que efectivamente había sido sorprendido por el comportamiento de esta persona, su esposa, entonces estaba legalmente autorizado para darle la muerte, sin ninguna consecuencia punible para este hombre. Y con respecto de la esposa, se preveía incluso la posibilidad de no accionar letalmente, pero es con el deber de su entrega a la justicia. Parámetros racionalmente poco comprendidos, pero parámetros jurídicos al fin, al menos en esa época de la vida humana. Distinto fue la previsión que tomó el legislador suizo cuando incorporó en su código este homicidio por emoción violenta, con términos muy similares a los que nosotros conocemos hoy, y que vamos a dejar para no extendernos y a tratar de estar dentro de estos 40 minutos, que creo que no voy a llegar, pero cuando nosotros tomamos el término, cuando tomamos la conceptualización, utilizamos una estructura muy parecida a la suiza y que está reflejada en el artículo 81, inciso primero, apartado A, del Código Penal, que a pesar de haber transcurrido ya
190 años más o menos, ¿no? Si no me equivoco, 180 años aproximadamente, desde 1910, no, 100 años, ciento y pico de años, muy malo en la matemática, ciento y pico de años, de 1917 a 2017 son 100 años, ¿sí? A pesar de haber superado los 100 años, no ha tenido ninguna modificación. Y ahora sí, la centuria me da la mano. Recordemos que al día de la fecha el código está rondando por encima de las 850 reformas directas e indirectas a través de las leyes. Del código originario poco queda, de la estructura sistematizada que tiene que tener un código poco queda. Digo sistematizada porque por esencia un código no puede ser una recopilación de normas, ya que si no estamos hablando de una recopilación. Un código tiene que tener un sistema, una sistematización representada por una estructura que va dando la idea de concatenación de razonamientos y de disposiciones, cosa que el código originario lo tiene, cosa que el código actual lo ha ido perdiendo un poco. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, están discutiendo los legisladores hoy en día la ley vinculada, el régimen jurídico del aborto, y que va a ser claramente una norma que impacte en uno o dos artículos del Código Penal, pero no pensada en forma sistemática, es decir, tomando solamente este tema como central en el acto legislativo, y no sé, quizás sí, ojalá así sea, pero no, por lo que estoy leyendo y las pocas cosas que voy viendo, no lo veo inmerso en un sistema general digamos, de adaptación de esa norma a todo el entorno del código y el resto de la normativa. Paralelamente hemos visto que hay diversos intentos de nuevos códigos penales, algunos realmente innovadores que sí adoptan este sistema de la sistematización, pero bueno, esto siempre digo, es el trabajo de los legisladores, el de la creación, y el nuestro, el de la interpretación, aplicación y eventualmente la crítica, siempre desde el punto de vista constructivo. Paréntesis a esto, no solo hay que recordar cuáles son las razones que están impulsando a esta modificación del código con el aborto, sino también que hay que recordar que al día de hoy, fuera de esta modificación, existe en la Argentina, existe en nuestro código, dos versiones del aborto, uno que es punible y otro que no es punible. Con lo cual, en realidad, creo que lo correcto no es hablar de la despenalización del aborto, sino de la ampliación del ámbito del aborto legal que ya está vigente en el código a través de esas dos versiones, ¿no? El aborto en caso de peligro para la vida de la madre, que no puede ser suplido por otro procedimiento, mediante consentimiento de la madre y practicado por un médico, y el aborto en caso de, ya ha quedado fuera de discusión, en caso de violación, ¿no? Recordemos que esta estructura que tiene el código, que habla de mujer idiota o demente, es una formulación gramatical que parte de una denominación un tanto errada de las afecciones psiquiátricas que puede tener una persona. Pero eso se ha superado, gracias a Dios, y nadie pone en duda hoy que estamos hablando de una mujer que padece un acto de ataque sexual, producto del cual queda embarazada, y en esos son los casos que la ley ha ampliado su universo de legalidad. Este nuevo intento que yo, cuando me consultan, digo, no hablemos de despenalización, hablemos de ampliación del ámbito de la despenalización ya vigente, es el que, dejando los debates políticos de lado, y siempre con la mejor mirada de buena fe, entiendo que lo que busca es una mayor pacificación o una mayor protección para las mujeres, sin que esto signifique proclamarme a favor o en contra de una de las dos posturas, que no es algo que me competa en esta charla. Pero sí, siempre es bueno que todas las voces sean oídas y que los legisladores escuchen, porque son ellos los que nos representan,
Y bueno, cuando uno está de acuerdo con las leyes, lo celebrará, y quien no esté de acuerdo las respetará y tendrá sus medios legales para eventualmente procurar su cambio. En todo este cambio que ha venido sufriendo la legislación, decía, nuestro código no ha visto variante en el 81.1a, que tipifica la emoción violenta fundamentalmente en el homicidio. Y digo esto porque todos conocen el famoso homicidio en emoción violenta, pero yo les voy a hablar de la emoción violenta. Del 81.1a, palabras más, palabras menos, dice que será reprimido con reclusión de 3 a 6 años y prisión de 1 a 3 años. Dirán, ¿por qué? Vemos ahora por qué. El que matara a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusables. Como primera medida veremos que estamos hablando de un homicidio entre 3 y 6 años de reclusión o de 1 a 3 años de prisión. Caramba, bastante diferencia. Bueno, justamente recordemos que el artículo 41 es el que nos da a los jueces, ya, no a mí, yo no soy juez de tribunal, ¿no? Pero a veces que he tenido que actuar como juez de tribunal oral, por subrogancia, justamente hemos recurrido a estas normas del artículo 41 para graduar esa discrecionalidad en la escala punitiva. Recordemos que la prisión y la reclusión en sí mismos hoy prácticamente no tienen diferencia, prácticamente es una sinonimia, pero en sus orígenes daba una cierta razón de ser, aplicándose en consecuencia la reclusión en un mismo hecho para los supuestos que merecieran un mayor grado de reproche. De ahí que este artículo mantenga esa dicotomía entre reclusión y prisión, y esa, pensando que en el caso que fuera de mayor reproche, debería ser sancionado con reclusión, y en el marco de la reclusión, la escala disminuida es menor que la escala disminuida que en el caso de la prisión. Pero, como bien dicen muchos estudiosos, hoy la realidad en la Argentina no existe prácticamente la diferencia entre reclusión o prisión. Perdón. Por otro lado, entonces, tenemos esta estructura que emana de la norma, que dice que la persona que comete un homicidio, estándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable, será merecedor de un reproche absolutamente digno. Como primera medida, lo que tenemos que decir es que cuando hablamos de homicidio en emoción violenta, estamos hablando de homicidio de carácter doloso, ¿sí? La emoción violenta, como atenuante que vengo diciendo, no está prevista para, en ninguna legislación, no está prevista para delitos de naturaleza culposa, sino solamente naturaleza dolosa. Decía que todos conocemos el homicidio con emoción violenta, pero en realidad el atenuante que estamos conociendo es la emoción violenta, que está previsto en nuestra legislación tanto para el homicidio como para las lesiones y también para el abuso de armas. Son los 3 únicos tipos penales. Mi posición, mi tesis doctoral presenta la emoción violenta no como un atenuante exclusivamente previsto para 2 o 3 tipos penales, sino como un atenuante previsible para toda conducta de naturaleza dolosa de carácter espontáneo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque dejo de lado, obviamente, la posibilidad de que alguien que comete una estafa alegase una emoción violenta, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de emoción violenta, estamos hablando de un concepto de naturaleza exclusivamente jurídica. Y digo que es jurídico, pero no tiene absolutamente ninguna independencia de la faz médica, psiquiátrica fundamental, ya que el concepto emoción no es un concepto jurídico. Esto es lo que en mi tesis presento como un término híbrido, es decir, compuesto por diversos elementos o elementos de diversa naturaleza. 2 son los elementos que integran este concepto: el concepto emoción y el concepto violencia. El sustantivo emoción refiere a un proceso que se produce en nuestro cerebro, en la parte más primitiva, y sepan ustedes que las emociones de los animales, no solamente de los hombres, de todo el reino animal,
las emociones responden o reflejan el instinto de supervivencia. De allí que se activan las dos hormonas principales, que son las adrenalinas y las noradrenalinas. Cuando una persona sufre una emoción, está sufriendo una reacción involuntaria hacia un suceso que se percibe de modo inconsciente como un ataque. Los psiquiatras y los estudiosos del campo de la mente en lo conductual han establecido diversos niveles para las emociones, ¿sí? Fundamentalmente la emoción simple, la emoción violenta y la emoción patológica. Esta última emoción genera en la persona un estado absoluto de inconsciencia que lo torna directamente inimputable, por lo tanto queda fuera del marco de la emoción violenta. La emoción simple es la emoción que podemos sentir cualquiera de nosotros ante algún suceso, y el ejemplo propio de una emoción, aunque a usted les parezca mentira, es cuando escuchamos una canción o algún hijo le cuenta, le dice alguna palabra cariñosa a la madre o le regala un dibujito y se nos pone la piel de gallina, o el famoso susto frente a un estruendo o a un rayo, ¿sí? ¿Qué te pasó? Me sobresalté. Bueno, todos esos aspectos son las denominadas emociones simples que tenemos a lo largo de toda la vida y a lo largo de todo el día, a lo mejor. Esa emoción tampoco tiene impacto en el concepto jurídico. Por lo tanto, dejamos de lado la emoción simple, dejamos de lado la emoción patológica y nos quedamos únicamente con la emoción violenta. ¿Y cuál es la emoción violenta? La emoción violenta es aquella emoción que está calificada por el término violento, que es el término jurídico. Por eso hablamos de esa situación híbrida en el concepto. La emoción es violenta cuando es agresiva. La emoción es violenta cuando produce un ataque hacia otro. Ustedes saben que hay dos tipos de ataques: el ataque ofensivo y el ataque defensivo, ¿sí? El ataque defensivo siempre responde o bien a un ataque ofensivo o bien a algo que nosotros percibimos como tal y que en realidad no lo es. ¿Correcto? Bien. Entonces, cuando hablamos de emoción violenta, hablamos de esto, de una reacción que percibimos nosotros, en la cual percibimos un ataque y nos defendemos, pero nos defendemos de modo agresivo. Frente a una sensación, por ejemplo, de vida o muerte que siente una persona, uno puede reaccionar de dos formas. Por ejemplo, salir corriendo. Entonces dice, ¿qué le pasó a fulanito? No sé, gritó y salió corriendo. Bueno, tuvo una gran emoción que hizo que se defendiera, y que se defendiera justamente corriendo, yéndose del lugar, que no es otra cosa más que evitar el peligro. ¿O qué le pasó a Pedrito? No sé, de golpe gritó, se asustó, se le tiró encima a la persona que se le apareció y empezó a golpear. Justamente ahí sí, Pedrito tuvo una reacción llamada emoción violenta. ¿Qué es una emoción entonces? Es una reacción súbita, quiere decir repentina, inconsciente, porque nosotros no la planificamos, irracional, porque nosotros no la razonamos, no realizamos un juicio valorativo o de mensuración. Y cuando adquiere el concepto o el calificante de violenta, es una emoción de tan intensidad que condiciona nuestro comportamiento al privarnos de la posibilidad de elegir otra conducta. Y digo esto porque, a diferencia de lo que algunos proponen, en mi posición entiendo que la emoción violenta no suprime el conocimiento, la cognición, el razonamiento, porque si no estaríamos en el otro aspecto que dije, la emoción inconsciencia, que quedaría abarcado por el artículo 34 como un caso de inimputabilidad por no comprender la criminalidad del hecho. No, no se trata de eso. Se trata de privarnos de la posibilidad de elegir otra conducta. Y esto es tan cierto que, como vengo diciendo, la emoción violenta está prevista para
delitos dolosos, para el homicidio doloso. El homicidio que se hace con conocimiento y con voluntad, sabiendo lo que hago y queriendo hacerlo. El que se emociona violentamente frente a una situación y ataca a esa persona, lo hace sabiendo que está matando, lo hace sabiendo que está lesionando, y aunque no lo quiera hacer, lo hace porque no puede dominar ese impulso, porque no puede elegir otro comportamiento. Por ello, en mi tesis presento la emoción violenta como una reacción vivencial en la cual la libertad de opción de comportamientos queda suprimida por este impulso emocional, por este impulso energético generado en nuestro cerebro. ¿Qué se necesita para que se produzca una emoción violenta? Se necesita una situación que nosotros percibamos amenazante para nuestra vida. Repito, no es que nosotros razonamos que estamos, no es que nosotros razonamos que estamos en peligro de vida. Nosotros lo percibimos inconscientemente. Nuestro comportamiento nos trae, nuestro cerebro nos retrotrae a la etapa más primitiva. Por eso la afectación y la producción de un proceso emocional se da en lo que se denomina el cerebro límbico, el cerebro que solamente mantiene aquellos atisbos primitivos que nos posicionan en el reino animal como un animal más. Ahí es donde se dan las emociones, las sensaciones básicas. Una emoción violenta se da en el marco de una situación que nosotros percibimos como un ataque, pero no solamente lo percibimos como un ataque a nuestra vida, lo percibimos como un ataque a nuestra persona en cualquiera de sus esencias. Hay una tesis muy conocida en la Argentina del doctor Ramos, que decía que únicamente puede entenderse válido o aceptarse válido una emoción violenta cuando se esté afectando el honor de una persona, ¿sí? O cuando se esté afectando la dignidad de la persona. También me aparto de esa posición sosteniendo que no importa qué cosa o qué faz de nuestra personalidad sea afectada, no es necesario o no es excluyente que nos afecten el honor, el bien jurídico honor, sino que será suficiente con que nuestro cerebro perciba esa situación como un ataque hacia algún bien jurídico nuestro. Un ejemplo le voy a dar dos, un ejemplo que creo que es muy claro y un ejemplo metafórico. El ejemplo claro de una situación de emoción violenta se da, por ejemplo, cuando una persona entierra a un ser querido, ¿sí? Sufriendo obviamente esa situación de pérdida, y en el medio del entierro aparece una persona que de buenas a primeras le dice a este señor que está sufriendo, a esta persona que está sufriendo, que su ser querido era tal o cual persona, es decir, lo insulta muy, muy feamente. Y esta persona reacciona, ¿sí? siente ese impulso emocional en el cuerpo y lo ataca y lo mata a esta persona. Pasado el tiempo, preguntado este señor, ¿qué fue lo que le pasó? Lo que nos va a responder es, no sé lo que me pasó. De golpe sentí la necesidad de pegarle o sentí la necesidad de matarlo y no pude frenar. Y ahí es donde encontramos también otra característica fundamental de la emoción violenta. Como dije, es un proceso que se genera en nuestra parte primitiva del cerebro, que nosotros no podemos dominar, no podemos prever, no podemos planificar, no podemos decir mañana 18 de diciembre de 2020 a las 15:32 horas voy a tener una emoción violenta. Es más, lo subo al muro de Facebook y le aviso a todos mis contactos. Estén todos conectados que mañana a tal hora voy a sufrir una emoción violenta. Bueno, lo puedo hacer, pero si mato en ese caso voy a ir recontra preso.
¿sí? Porque no voy a poder zafar con una emoción violenta. ¿Por qué? Porque es algo fingido, obviamente. No puedo planificar lo irracional, no puedo planificar lo que no puede ser cognitiva, voluntaria y racionalmente planificado, procesado, creado y dominado, ¿sí? Es lo mismo que diga, dentro de un ratito voy a tener un escalofrío cuando escuche una canción. No, hay canciones que nos hacen tener un escalofrío y otras canciones que no. Por eso, como no dominamos lo que nos pasa en la piel cuando escuchamos alguna canción, no voy a decir ningún autor en especial para no dividir a los presentes, tampoco podemos prever tener una emoción violenta. Entonces la emoción violenta es algo súbito, repentino, irracional, no dominable, no programable, pero también se traduce en algo, que es la imposibilidad de una acción prolija. El que actúa en emoción violenta no es prolijo, no es un señor que da una trompada, como sería Cassius Clay o Bonavena, que tenían una técnica especial, ¿sí? No es un señor que da una patada como un gran taekwondista, ¿sí? Ni un señor que dispara un arma de fuego como un francotirador especializado del grupo Halcón. No. El señor que da una patada, pega o dispara, lo hace de forma descontrolada, atolondrada, desprolija, a través de lo que se denominan automatismos, repitiendo la conducta. Es el caso del señor que toma un cuchillo y apuñala a la víctima y la sigue apuñalando luego de que la víctima ya ha perdido la vida. Es el señor que dispara un arma de fuego y sigue disparando hasta que se queda sin municiones. Eso se llaman comportamientos automatizados. Algunos autores exigen en la conducta del emocionado violento un periodo de amnesia posterior al suceso. ¿Sí? Esto es un error. No está acreditado que una emoción violenta subsuma al sujeto en una amnesia temporal. Puede darse, pero no es una condición. No es que quien se acuerda de lo que hizo no tuvo la emoción violenta. Sí, en cambio, es un sinónimo de la no existencia de una emoción violenta o de la presencia de una emoción, pero no en la magnitud violenta. Sí es sinónimo de esto, digamos, el automatismo. ¿Sí? El automatismo es algo clásico. También puede ser sinónimo la perturbación, el no recordar con mucho detalle, pero no la amnesia. La amnesia no es necesaria que suceda. Puede darse, pero no es una incondicional. Decía que la emoción violenta es un concepto jurídico dentro del punto del término violento y médico desde el término emoción. Pero no es la emoción violenta lo que nos va a permitir, en el caso de un homicidio, atenuar esa responsabilidad. El legislador ha incorporado una estructura que dice el que actuare en estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusables. Entonces, no solamente será necesidad acreditar el estado de emoción violenta, sino también las circunstancias que hagan excusable. ¿Excusable qué cosa? ¿El homicidio? No. Que hagan excusable el estado de emoción violenta. ¿Y por qué es así? Porque precisamente el homicidio no resulta excusado al punto de que existe una punición. Si bien hablamos, ¿sí? En cuanto a una disminución del reproche, recuerden que tenemos una reclusión de 3 a 6 años o una prisión de 1 a 3 años. O sea que la persona va a ser condenada, le van a quedar antecedentes y eventualmente puede ir preso. ¿Sí? No es que queda liberado del homicidio cometido. ¿Por qué? Porque es un atenuante. En mi proyecto, en mi tesis, presento la emoción violenta como un eximente absoluto de responsabilidad, ya que lo presento en una comparación con otro instituto, con otro elemento que se ve en la teoría del delito, que es la coacción. Cuando una persona actúa en forma coactiva, actúa con dolo, pero con su
digamos, con su libertad intelectual cercenada. Y el derecho en esos casos, a quien mata por coacción, lo libera de toda responsabilidad. Entonces mi propuesta, que está plasmada en el libro, es por qué razón se tolera que quien mata dolosamente por coacción sea liberada de toda responsabilidad, fundándose únicamente en que actúa sin libertad, y paralelamente una persona que actúa en una situación igual, es decir, en emoción violenta, con su libertad decisoria cercenada, en vez de ser liberado de reproche punitivo, simplemente es beneficiado parcialmente con una atenuación. Esa es parte de la propuesta que está en mi tesis y que, bueno, siempre queda abierta a la discusión del universo del derecho. Y lo que es importante que sepamos que este término emoción violenta reconoce digamos, una terminología más específica en el campo de la psicología y de la psiquiatría que se denomina reacción vivencial. Una reacción vivencial en psiquiatría o en psicología es el comportamiento consecuente de un ser humano frente a un evento de la vida que le produce un cierto proceso intelectual que lo lleva a actuar de determinada manera. Justamente mi propuesta es la de reemplazar el término emoción violenta por el de reacción vivencial, y lo denomino como reacción vivencial anormal. ¿Por qué? Porque todos, frente a un suceso, frente a un evento, al abrir una puerta y encontrar un desconocido, al escuchar un estruendo, al recibir una ofensa, al percibir una amenaza, todos reaccionamos a esa vivencia de determinada forma que en el cotidiano de nuestra vida podemos denominar reacciones vivenciales dentro de la normalidad. La emoción violenta sale de esa normalidad, ¿sí? Y es lo que le da ese adjetivo de anormal. Entonces mi propuesta es la de reacción vivencial anormal, manteniendo las circunstancias que hagan excusable. Volviendo al término emoción violenta y las circunstancias que hicieran excusable, las circunstancias a que se refiere el legislador es el marco situacional y la condición individual de la persona que actúa en emoción violenta. Esto nos refuerza el concepto de que el derecho penal no es un derecho penal que puede ser aplicado a todos por igual y de la misma forma, sino que necesariamente tiene que reconocer la individualidad y las características particulares del sujeto en el momento histórico en el cual está actuando. De allí esas reglas del artículo 41 que imponen justamente al tribunal esa valoración. Circunstancias que hagan excusable nos impondrán analizar cómo era esta persona, cuál era su condición psicológica, cuál era su situación cultural, cuál era su situación anímica, si estaba tomando medicación o no, y cuál es el marco en el cual se dio esta ofensa. Volvemos al ejemplo del familiar que está enterrando a una persona. Vamos a hacerlo un poquito más drástico, más terrorífico. Un padre que está enterrando a su hijo menor, ¿sí? Una semana antes el niño estaba perfectamente sano y pasaba un vecino y le decía, su hijo es tal o cual cosa. Seguramente el padre se iba a molestar, pero a lo mejor dejaba pasar esa ofensa o ese ataque. Cuando esto mismo se repite en el marco del entierro del nene, la situación en la cual está viviendo ese padre, el momento histórico de su vida afectiva es totalmente diferente. Precisamente eso es lo que el legislador quiere que el juez valúe. No solamente la reacción vivencial o la emoción violenta que sufrió el ser humano, sino el marco circunstancial en que se originó y se desencadenó. Les dije que les iba a dar un ejemplo metafórico de lo que es la emoción violenta. Y lo pude diagramar de una forma muy ingenua en su momento cuando presenté allá por, no me acuerdo qué año, 2000 y pico, en la Universidad de Belgrano, cuando empecé haciendo mis primeros trabajos con las maestrías. Luego mi doctorado fue en El Salvador, pero en Belgrano
hablando con uno de los capos de la psiquiatría forense, que luego me guiaría en la tesis, le esbocé la siguiente fórmula. ¿Podríamos definir a la emoción violenta como esa sensación que tenemos todos cuando vamos por una pendiente muy pronunciada corriendo y sentimos que nos aceleramos y queremos dominar nuestras piernas, pero nuestras piernas se van? Somos conscientes que no podemos dominar y hasta no podemos frenarnos por el impulso mismo de la inercia que llevamos. Bueno, justamente eso me dijo, que era lo que sucedía en un cerebro, y a partir de ese momento es el ejemplo que doy. Cuando nosotros tenemos un impulso emocional violento, somos tan conscientes de lo que nos está pasando y somos tan conscientes de lo que hacemos como cuando corremos barranca abajo en una pendiente absolutamente pronunciada. Vemos que nuestras piernas se nos escapan, tratamos de frenarnos, sabemos que en cualquier momento nos vamos a dar los dientes contra el asfalto y no podemos frenar, hasta que llegamos a algún momento donde finalmente dominamos. Y esto pasa entonces en el cerebro de todos nosotros cuando sufrimos una emoción violenta que vuelvo a decir, surge de modo repentino, súbito, no lo pensamos, no lo esperamos, no lo dominamos, nos hace actuar de modo automatizado, desprolijo, no perdemos la conciencia, somos conscientes de lo que hacemos, no lo podemos frenar y tiene una duración muy breve. No existe la emoción violenta que dure 4 o 5 horas. Son segundos, minutos. Hago un paréntesis. Algunos hablan de lo que se llama la emoción violenta tardía, retardada, que es una emoción violenta que se genera, esto es mucho más difícil, se genera en el cerebro el impulso de actuar, pero es como que queda latente y vuelve a fluir a partir de un tercer evento. Esto es muy difícil de demostrar, ¿sí? Volvemos con el caso del padre. El padre está en el velorio, viene alguien, ofende a su hijo, ese padre tiene una emoción violenta que no se exterioriza, el padre se queda con ese dolor en el pecho, esa angustia, se va caminando, se cruza, se sube a su auto, se cruza con otro conductor que hace una maniobra inaceptada para este señor se baja y lo mata. ¿Por qué? Porque esa maniobra que hizo ese señor despertó esa emoción violenta que había quedado latente. Esto es desde el campo de la psiquiatría factible, pero realmente desde el campo del derecho penal muy difícil de acreditar, mucho más difícil de que lo acepte un tribunal, pero por cierto, nada es imposible en el reino del derecho, siempre que sea presentado con fundamentos jurídicos, fácticos y sobre todo científicos. Para ir terminando, entonces, repasamos. La emoción violenta es un acontecimiento irracional, involuntario, repentino, súbito, no programado, que se produce en la parte primitiva de nuestro cerebro, llamado cerebro límbico, que responde y activa el instinto de supervivencia, que se produce técnicamente como una reacción vivencial anormal frente a un evento de vida, frente a una situación de vida, que nuestro cerebro erradamente lo percibe como un ataque. Se activa entonces ese instinto y la defensa hacia eso que percibimos inconscientemente como un ataque es justamente una ofensa física, de allí el concepto violento, que puede traducirse en un homicidio o en unas lesiones de naturaleza dolosa, porque quien actúa sabe lo que está haciendo, quiere hacerlo, pero no tiene la capacidad de elegir otra cosa. No tiene la capacidad de decir, quiero matarlo, pero en vez de matarlo, lo voy a pegar. Quiero lastimarlo, pero en vez de lastimarlo, lo voy a empujar. No tiene esa libertad intelectual para actuar, y eso es lo que cercena su aspecto del reproche. Se traduce en el derecho penal argentino actual como una atenuación del delito de homicidio simple del 79, que tiene una pena de entre 8 y 25 años, que se disminuye a los 3 a 6 de reclusión o 1 y 3 de prisión. Se traduce en un
una disminución del reproche en las lesiones dolosas y en las agresiones con arma, y no impacta por el momento, hasta que alguien recoja mi tesis y se convierta en una ley, no impacta en ningún otro tipo penal, ni de ninguna otra forma. Reitero, no solo se debe probar la emoción violenta, sino que se debe probar que esa emoción violenta se produjo en un marco circunstancial que razonable, social, jurídica y lógicamente permita excusar esa emoción, permita decir, y bueno, es razonable, es lógico que esta persona haya reaccionado así, cualquier otra persona en una situación igual hubiera reaccionado así, cualquier persona que está enterrando a su hijo, a quien se le ofende en el medio del velorio, podría haber reaccionado así, entonces podemos atenuar su responsabilidad por el hecho realizado. No es necesario que esa situación vivencial que percibimos como un ataque tenga como objeto de eventual ataque el bien jurídico honor ni la reputación. Cualquier bien jurídico puede ser percibido como atacado. Lo importante es eso, que nuestro cerebro lo perciba como un ataque y que se genere la necesidad inconsciente de defensa a través de una agresión de naturaleza defensiva. El que actúa en emoción violenta, ¿sí? El que actúa como en estado de emoción violenta, tiene una gran carga por delante al momento de probar dicho suceso en un tribunal. Esto siempre lo advierto. No es tan sencillo echar mano del Instituto de la Emoción Violenta para procurar una disminución en un reproche en un caso donde el imputado está complicado. Dos grandes errores a veces se suele cometer, no hablo como juez, hablo como ex abogado, no, hay dos grandes errores que yo veía que se daban a veces. Uno era decir, vamos a declararlo, vamos a alegar que estabas loco, y otro, vamos a alegar una emoción violenta. Cuando estamos argumentando una defensa y nuestra estrategia gira en torno a los procesos cognitivos o a los procesos mentales, la acreditación probatoria no puede jamás adolecer de la intervención, ya sea de peritos oficiales o peritos de parte. Y el mejor consejo que puedo dar es que siempre se informen y se hagan asesorar los abogados con los idóneos, los que conocen realmente el proceso cognitivo de que sucede en todas nuestras cabezas, que son los psicólogos y son los psiquiatras, que son los que realmente nos pueden ayudar a construir una estrategia defensiva correcta y que nos va a llevar a la aproximación de un resolutorio lo más aproximado a la justicia, que es lo que todos tenemos que pretender, tanto desde un lado como del otro del escritorio en el proceso judicial. Así que bueno, en definitiva, esto es la explicación que quería compartir con ustedes. Es un tema que a mí me apasiona mucho, guardo mucho cariño, reitero, es mi tema de tesis doctoral, está plasmado en una obra publicada, y como siempre quedo a disposición de las preguntas, y posterior de esta charla también siempre en contacto a través del foro para cualquier tipo de intercambio intelectual con los amigos que están a la distancia, que aunque no los conozcamos, bueno, el derecho, más allá de ser una herramienta laboral y una herramienta de pacificación social, para mí es un campo de entrenamiento intelectual muy, muy lindo, y que permite la comunicación entre las personas y que le da esencia a este carácter social de la abogacía que no tenemos que perder de vista nunca. Así que bueno, muchas gracias por la charla, por escuchar, y bueno, quedo a disposición de ustedes. Bueno, la verdad que te estaba escuchando y como siempre me acordé de las clases que nos dabas cuando desmenuzabas todos los conceptos y la cabeza nos quedaba una explosión, porque
pensábamos en todas las cosas que tal vez no se nos ocurrió en el momento, ¿no? Y cómo desmenuzaste todo el concepto de emoción violenta y cómo lo viste desde otra perspectiva. Ahí hay una pregunta de, espera que ya la leo, de Blanca, que dice, doctor, si no hay homicidio, ¿se puede alegar emoción violenta? Me parece que ya la contestaste, pero si la querés volver a repetir. Sí, rápidamente, la emoción violenta, recuerden, están previstos para 3 delitos nada más en el código. Uno de ellos es el homicidio, el otro las lesiones y la agresión con arma. Fuera de esos 3 delitos, si se nos permite el reduccionismo, no podemos alegar la emoción violenta. A ver, podemos alegar la emoción violenta, sí, pero no hay ninguna consecuencia prevista en el código para la emoción violenta. Si no es un homicidio en emoción violenta, una lesión en emoción violenta, se me fue, un abuso de armas con emoción violenta, no, agresión con armas, perdón, agresión con armas con emoción violenta, no tiene ninguna incidencia en el proceso penal. Acá te preguntan el título de tu tesis y del libro, si lo podés pasar, y después hay Sí, otra pregunta. el título es La emoción violenta como causal de inculpabilidad. No corresponde que utilice el foro para hacer publicidad. Así que bueno, se A puede... la gente lo está pidiendo, yo solamente leo. No, en todos los portales se busca el libro por autor y se encuentra. Así que no me parece ético que haga publicidad de libro. No. Sí, No estamos haciendo publicidad, estamos contestando una pregunta. el libro, el título sí, el título es La emoción violenta como causal de inculpabilidad, que es el mismo título de la tesis. Permitime que no quiero, viste que la presencia de la gente a veces es esporádica y después se va del Zoom. Y tengo una gran alegría por todo lo que representa verla Alejandra Guevara, que ahí se acercó a la cámara, vestida con su uniforme, y conozco la historia de Alejandra, así que verla vestida de uniforme para mí es un logro de ella y de toda su familia, así que me pone muy contento. Beso para toda tu familia, Ale. Genial, Dani. Acá hay otra pregunta. José pregunta, ¿la emoción violenta se manifiesta de acuerdo a la actitud de la persona? Un poco muy amplia la pregunta. Voy a tratar de entender, viste que somos presos de las palabras nosotros, ¿no? La actitud de la persona quizás lo puedo interpretar con la condición particular de cada uno. Si fuera esa la pregunta, es afirmativo. Vieron que decíamos que las circunstancias hicieran excusables. Dentro de esas circunstancias está todo el abanico particular de esa persona. Vos no reaccionás ante el mismo estímulo de la forma que lo hago yo, ni Rafael, ni Alejandra, igual que nosotros. Entonces, eso es lo que va a tener que merituar el tribunal a partir del asesoramiento que los idóneos le van a dar. ¿Sí? Esta persona, un ejemplo muy sensible, ¿no? Muy sencillo. Hay personas que le mostrás una araña y se mueren, salen corriendo. ¿Sí? Hay otras personas que le mostrás una araña y no le pasa nada. Hay personas que le mostrás una herida, un poquito de sangre y se desmayan. Otras personas pueden ver un cuerpo abierto en plena operación y no sienten nada, no tienen ninguna reacción. Bueno, esas son las particularidades personales y nosotros no somos exactamente los mismos todos los días. Hay días que estamos mejor, hay días que estamos peor. Bueno, todos esos aspectos tienen que ser vistos, todos esos aspectos tienen que ser vistos por el tribunal, y digo siempre lo mismo. Si bien el perito no condiciona la opinión del juez, me ha tocado en algunas resoluciones apartarme del dictamen pericial, sí es obligación del juez dar los fundamentos jurídicos por los cuales uno se aparta del dictamen pericial. Pero lo que no podemos hacer es escindir el dictamen pericial. Entonces siempre el psicólogo y el psiquiatra van a ser elementos esenciales e inescindibles en la formación de la conclusión del juez, con independencia de que el juez adopte o no ese criterio.
creo que por ahí venía un poquito la pregunta, y si no entendí Y nada... te hace seña con el dedo que sí, que era ¿Sí? eso. Ah, bueno, claro. José, Eh, bien. bueno, a ver, preguntas no veo más, y lo que veo es el agradecimiento de la gente que está presente, de la excelencia como siempre en las disertaciones. Yo te cargaría de que estuviste hoy acotado Sí. con la disertación, pero bueno, estuviste genial como siempre. No estoy viendo ninguna otra pregunta, pero la verdad que te agradezco, Dani, que sabemos que tuviste un día complicado hoy, que estés con nosotros, que tenés varios días complicados, ¿no? Pero bueno, justamente hoy que había que hacer la charla, eh, te agradezco que hayas venido, que hayas tenido la consideración de ser el anteúltimo disertante de este foro, de habernos dicho siempre que sí a todas las veces que te convocamos, pese a tu cantidad de obligaciones que tenés como juez, pero estuviste con nosotros. Esta amabilidad en la exposición de expresarte y de dar la clase como si fuéramos tus alumnos en la facultad, que eso me hizo recordar hoy, y le decía recién a la doctora Sueldo, que está acá conmigo, a Noelia, que lo hacías en las clases, que era una forma de dar, y que no, la amabilidad de dar tu opinión y de darnos otra visión respecto de este tema, en este caso, pero de todos los temas cada vez que viniste. Así que en esta última charla que tenemos juntos, te quiero agradecer como amigo, como ex profesor, como juez, que hayas estado con nosotros, que hayas dedicado parte de tu tiempo a brindar conocimiento a los colegas que están presentes y que están de toda la República Argentina, de Entre Ríos, que me están pidiendo que los nombre, también bueno, de tu Río Grande, tus exalumnos de la UAI, hay algunos por ahí dando vuelta. También está la doctora Mónica Rousseau, que es directora del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Quilmes, que está presente también, la vamos a saludar. Y si me estoy perdiendo, el primo Rafael, que también está, le Bien. agradecemos desde España. Y nada, decirte que te recontra agradezco, Dani, que estés con nosotros nuevamente, y te paso la palabra para que te despidas de los colegas hasta el año próximo, nada más, ¿no? Bueno, voy a seguir con la línea de tratar de ser breve también en la despedida, porque a veces peco de extenderme en las despedidas. Simplemente gracias por la invitación, me siento muy cómodo, es muy interesante. Además es muy lindo ver todo lo que estás logrando, ¿no? Desde aquellos años que nos conocimos por primera vez en la universidad, ver todo este logro, ver toda la gente que te sigue, te apoya, te acompaña, es realmente muy gratificante y un orgullo. Y todas estas charlas, me excluyo yo de ellas, ¿no? Las que voy siguiendo, son muy importantes, ¿no? Porque uno piensa que el abogado termina la facultad y después como que no se especializa, y eso es un concepto que la gente tiene que ir cambiando. Los abogados, me consta, están permanentemente capacitándose, estudiando, y esto es una linda forma no sé si de incorporar conocimientos, pero sí de incorporar inquietudes. Lo mejor, cuando hice mi tesis de profesor en la UAI, porque también egresé de la UAI de alguna forma, mi tema fue la importancia de motivar al alumno. Y ahí digo, ¿no? Lo fundamental para avanzar en el conocimiento es tener motivaciones. Y estas charlas seguramente lo que más nos tiene que dejar de provechoso es eso, ¿no? Que después de que cierre esta transmisión, que se pongan a leer a lo mejor, a investigar, a ver si lo que estuvieron escuchando lo comparten o no. Y si eso se logra, estas charlas son fantásticas. Así que sé que te acompañan grandes compañeros como Ramos, como un montón de chicos más chicos, muchachos que nos van acompañando. Analía Puebla se rió, así que dice que no somos chicos.
tenés razón, ya somos grandes. Pero bueno, un gusto. También es muy lindo que me acompañe Rafael, perdón que hable en particular, pero Rafael es mi primo hermano que conocí a los 50 años de vida. Nos conocíamos por carta manuscrita a través de mi abuela y de su mamá, y la vida nos juntó el año pasado en su querida Zafra, así que una cosa muy loca, un regalo de la vida, y bueno, esperemos poder superar toda esta pandemia. Y como decía Alejandra también, Alejandra tiene una historia muy linda que también me llena de mucho cariño, y fue una sorpresa verla ahí. Así que bueno, y Alejandra, las dos Alejandra Guevara y la Alejandra Rupérez, las dos acompañado de alguna forma directa o indirecta el desarrollo profesional de ellas, y son es muy lindo. Así que bueno, no sé, me despido, les deseo la mayor felicidad. Hoy envié unas tarjetas, se las voy a mandar a Alejandra para que la replique, unas tarjetas institucionales donde expresaba lo que yo siento después de todo este año. Es quizás uno de los años más duros que nos tocó vivir a todos, nos ha igualado en el dolor y en el temor a todos, y creo que nos puede servir tanta cosa fea y tanta cosa mala, algo bueno tenemos que rescatar, y es el valor de todo eso que nosotros veíamos como algo simple, ¿no? En mi salutación hablo del poder verle la cara entera a una persona, algo que antes nos parecía tan natural, hoy es una sorpresa. Nosotros en el tribunal estamos todos todo el día enmascarados, y cuando por alguna circunstancia nos sacamos el tapabocas decimos, uy, no nos acordábamos de tu cara, ¿no? Así que bueno, espero que todo esto pase, hay que seguir cuidándose, no se relajen, por favor, no confíen en que esto ha pasado, esto sigue, está mucho mejor la situación, gracias a Dios, pero esto no ha pasado en ninguna parte del mundo, todavía el riesgo está, hay que ser conscientes, no tener miedo, hay que ser conscientes que si yo me cuido, los cuido a ustedes, y ustedes me cuidan a mí, y se cuidan entre ustedes. Así que por lo pronto un tiempito más vamos a tener que seguir así, que sigamos cuidándonos, transmitamos el mensaje de la necesidad de cuidarse, y bueno, que Dios los bendiga a todos, y que el 21 sea un poquito más llevadero que todo esto, ¿eh? Así que feliz Navidad y Año Nuevo, cada uno con sus creencias y con su fe, y bueno, a disposición de todos, y gracias Ale por la invitación, y en el 21 espero vernos en algún momento. Te agradecemos, Dani, habilito los micrófonos para que te den un fuerte aplauso, que te lo mereces. Gracias por haber estado con nosotros, felices fiestas para todos. Felices fiestas, doctor. Gracias. Y al resto, si no nos vemos. Gracias. Felices fiestas al doctor, y el resto, si no nos vemos con alguno. Gracias, Fernando, un abrazo. Bueno. Felicidades, felices fiestas desde España. Saludos. Gracias. Chao. Felices fiestas.